La teoría, es decir, la explicación que se le da a la diferencia, se llama evolucionismo o teoría evolucionista. La teoría evolucionista es considerada como la primera teoría científica y no solo explicó la otredad cultural, sino que construyó su objeto, es decir, aquel que explicó, a partir de la diferencia cultural, entendiendo al otro como diferente a nosotros, que es un poco lo que vimos en la primera clase. El encuentro de los europeos con otras culturas que eran distintas dio como resultado la pregunta fundante de la antropología sobre por qué estos hombres nuevos son distintos a nosotros. La primera teoría científica sobre la diferencia, es decir, que respondió a esta pregunta, lo hizo a través del concepto de evolución y por eso es una teoría que se llama evolucionista. En este contexto, como dije al principio, la antropología se estaba constituyendo como una ciencia propia, al mismo tiempo que el propio campo científico se estaba conformando. Campo científico de las ciencias sociales y humanas, ¿no? En este camino, lo que se buscaba era obtener un tipo de autoridad que sea distinta a la de la religión y la filosofía, y esa autoridad se la iba a obtener a través de la objetividad de la ciencia y especialmente del método científico que se aplicara. Método científico, entendiéndolo como un conjunto de reglas para probar las afirmaciones que se dicen, ¿no? En este caso, el método de la antropología fue el comparativo, como dijimos antes, que era un método que estaba de moda en las ciencias naturales, es decir, utilizar el método de las ciencias naturales para probar las afirmaciones de las ciencias sociales. Entonces, método comparativo, y este método comparativo se esbozaba o partía de la base de una concepción precisa del objeto. Es decir, el objeto era el hombre, y eso estaba como la base. Pero este hombre era concebido con una particularidad, que era su dualidad. El hombre era tanto un cuerpo como un espíritu. En términos de cuerpo, el hombre pertenecía al mundo de la naturaleza, y quienes estudiaban al hombre como cuerpo y como parte de la naturaleza era la rama de la antropología física, o eran los antropólogos físicos. Y el hombre en tanto espíritu pertenecía a otro mundo, que era el mundo de la cultura, y a esto se dedicaba la antropología cultural. Después, dentro de las ciencias humanas y sociales, hubo también una división del trabajo científico, donde la historia y la sociología tomaron como objeto de estudio las sociedades complejas, civilizadas y desarrolladas, y la antropología se dedicó específicamente a tener como objeto a las sociedades primitivas, no complejas, no desarrolladas, sin historia y sin Estado. Esta división fue producto de un proceso histórico en función de las distinciones de las sociedades o las culturas en tiempo y espacio, teniendo como parámetro la ubicación de Occidente y obviamente desde como un eurocentrismo, ¿no? Como el parámetro era Occidente y Europa. ¿Alguna duda hasta acá? Es bastante como cortito la diferencia. No sé si vos habías leído algo de esto y tenías alguna duda, si no, incluso ya podemos avanzar en otras cuestiones. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. ¿Estamos? Perfecto. Después, como dijimos, eh, a medida que vamos avanzando en el contexto y en la historia, van surgiendo nuevas teorías que empiezan a criticar a este evolucionismo
porque le empiezan a encontrar falencias y agujeros e inconsistencias. Que es así como surge el segundo momento, que es la construcción del otro por la diversidad. Este modelo, este segundo modelo, nace, como dijimos, de crítica al evolucionismo. Y hay dos críticas básicas sobre las que se funda este modelo, dos críticas básicas al evolucionismo. Una primera crítica son las técnicas. ¿Por qué? Porque plantean que los datos con que la antropología se debía manejar debían ser obtenidos de primera mano. Es decir, que el antropólogo, particularmente el etnólogo, tiene que buscar en las otras culturas los datos con los cuales se construyen las teorías. Y es ahí donde surge esta idea de observación participante, que es como clave del modelo de la diversidad. ¿Qué es la observación participante? Es la nueva técnica que introduce este nuevo modelo y que tiene que ver con una técnica que es privilegiada de la antropología y después como que ya queda, y está basada en el traslado del investigador, del antropólogo, hacia las otras sociedades a las que pretende estudiar. La idea era que estudiando en su totalidad a una cultura de modo muy extenso y muy específico, uno podría dar cuenta de las diferencias y las semejanzas culturales. Esa es la primera crítica, que permite mejorar las técnicas, ¿no? Y después hay una crítica al método comparativo. La crítica se fundaba en que el método comparativo fue aplicado teniendo como referencia los valores de las sociedades occidentales y se acusa a los evolucionistas de etnocéntricos. Porque se plantea que al observar una cultura como totalidad, como un conjunto de partes indisolublemente unidas, y donde cada una de esas partes tiene relación con un todo, era imposible la tarea que planteaban los evolucionistas de abstraer una parte para compararla con otra parte de otra cultura. Porque lo que pasaba era que a medida que se estudiaba muy detalladamente las distintas culturas, cada vez era más difícil encontrar elementos comunes. Y es ahí cuando surge el método relativista o el relativismo como método, que surge obviamente de reconocer la imposibilidad de comparar, ya que cada cultura tiene una configuración distinta y única, y es entendible, cada cultura es entendible solo en sus propios términos. Esas son las dos críticas que se le hace al evolucionismo como modelo. Todo esto en un contexto entre las dos guerras mundiales. Este contexto tenía algunas características particulares que permiten entender por qué surgen estas nuevas teorías y qué es lo que estaba pasando. Por un lado, había un cierre de las fronteras nacionales y una gran consolidación de la presencia europea en las colonias. Y particularmente en la antropología europea y estadounidense se producen dos hechos importantes. Como dijimos, uno que tiene que ver con la crisis del evolucionismo como único paradigma, basándose en que cada vez se encontraban más y más falencias a la teoría evolucionista, y la separación de la ciencia, es decir, de la antropología como ciencia, en escuelas nacionales. Así es como aparece el estructuralismo y funcionalismo inglés, el particularismo histórico en Estados Unidos, la escuela histórico-cultural en Alemania y la escuela sociológica francesa. Entonces, como que cada nación va como generando su propia escuela.
con intereses y particularidades propias, ¿no? De cada escuela. Bueno, entonces tenemos dos tipos de teorías, el funcionalismo y el estructuralismo. ¿Qué tienen como de relevante o qué comparten en verdad estas dos escuelas? Fue, por un lado, construir teorías relativas que intentaron explicar la diversidad cultural a partir de la construcción de un objeto, como dijimos, caracterizado por la particularidad, es decir, entender que cada cultura es una configuración diferente, distinta y que es imposible compararla con otra. O establecer generalidades para todas las culturas, porque cada una es diferente. Entonces, se empezó a pensar al otro cultural como diverso y como distinto. Las teorías, el funcionalismo y el estructuralismo pensaban a las culturas como diferentes entre sí, pero equivalentes. Es decir, todas son culturas, ¿no? Pero diversas. Su objetivo o su trabajo estaba en estudiar las diferencias para poder dar cuenta o generar teorías, explicaciones y textos sobre la diversidad cultural. Es decir, cómo esas diferencias generaban culturas diversas. Y en este momento acontece una separación fundamental para la teoría, que es que, por un lado, dentro de la antropología como ciencia hay una separación entre lo que sería la antropología social y la antropología cultural. La antropología social se interesa por la forma en que se organizan los hombres y la antropología cultural se interesa por la manera en cómo viven y piensan sus vidas y el mundo esos hombres. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Yo voy Bien, anotando ahora que estoy un poco más tranquila, iba anotando con la compu, porque la vez pasada no pude. perfecto. Si quedamos más o menos la diferencia entre el primero y el segundo bien clara de los dos modelos, entremos un poquito más en lo que sería el primero, con algunos textos que se ven. Yo no sé si vos eh, eh, si te los nombro te suenan, el texto de Taylor sobre el origen del hombre y la naturaleza humana, eh, y el de Morgan. Sí, sí, están en el ¿Están? módulo 1 o 2, creo. Bien. Bueno, entonces vamos más en profundidad sobre la construcción del otro por la diferencia. Uh-huh. Esta teoría, recorrer esta teoría implica pensar en las explicaciones que los antropólogos evolucionistas formularon en torno a tres interrogantes. ¿Por qué las sociedades humanas difieren entre sí? Donde la diferencia entre las sociedades se afirma como algo evidente y se interrogan sobre las causas de este fenómeno evidente. Y otras dos preguntas que son pasos o mediaciones hacia la resolución de esta primera pregunta, que es una pregunta sobre qué es el hombre y cuál es su origen. Entonces, para explicar esto del origen del hombre y la naturaleza humana, es que está el texto de Taylor. Taylor plantea que la pregunta por el origen se responde en base a la noción de evolución. Evolución en términos biológicos, o sea, evolución de la teoría de Charles Darwin.
¿Qué decía Darwin? Bueno, Darwin decía que los organismos vivos van diferenciándose mediante un proceso universal de cambio, al cual llama evolución. Entonces, evolución es un proceso universal de cambio. La evolución favorece a aquellos organismos que están mejor adaptados para sobrevivir. Y es lo que él llamó selección natural. Este proceso universal de cambio se daba en la naturaleza, o sea, él lo explica en términos de lo que pasa en el mundo natural, ¿no? En la naturaleza. Pero es también un proceso que condujo, dice Darwin, a la aparición del hombre a partir de la diferenciación de sus pares o sus primos, que son los monos. El cuerpo del hombre, el físico, el cuerpo del hombre en términos físicos, habría evolucionado por una variación genética y por una selección natural, hasta alcanzar la forma anatómica que tenemos actualmente. En ese sentido, tanto la cuestión del origen como de los aspectos biológicos del hombre dan cuenta de la uniformidad y la unidad de la especie humana. Es decir, todos somos iguales, para Darwin, ¿no? La humanidad es única entre los seres de la naturaleza y ese carácter único se lo da una particularidad que es una esencia compartida, que antes se la llamaba espíritu y ahora se la llama capacidad de generar cultura. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? Esta capacidad habilita a su poseedor, es decir, a los humanos, a trascender las fuerzas del mundo natural, que eran fuerzas dentro de las cuales los otros seres vivos, los animales, los no humanos, son fuerzas en las que ellos están sumergidos y de las cuales como que no pueden salir, ¿no? Entonces acá está la primera diferencia, ¿no? También pensando, ¿no?, en lo que hablamos en la primera clase del nosotros otros, que la primera diferencia era nosotros humanos, otros animales. Y está esta idea del hombre como dualidad, que no es una idea nueva, pero lo desafiante respecto de las posturas filosóficas y teológicas sobre la dualidad era que, por un lado, se concebía al hombre como animal, y por el otro, que era necesario afirmar su ser natural para dar cuenta de la parte espiritual. Entonces, la naturaleza se identifica como un estrato animal generalizado y la cultura era parte de la esencia del hombre, o sea, era característico del hombre. O sea, todos somos seres naturales, porque somos partes de un estrato animal general, pero lo que nuestra particularidad es la capacidad de generar cultura, es decir, esta esencia, ¿no?, que antes se llamaba espíritu y ahora es capacidad de formular cultura. Entonces podemos arribar a una primera noción de cultura desde esta escuela, desde esta teoría evolucionista, de pensar a la cultura como un todo complejo, que es lo que dice Taylor, la cultura como un todo complejo que comprende conocimientos, creencias, artes, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre en tanto miembro de una sociedad. Para Taylor, la cultura era la continuidad natural de la naturaleza y era producto o resultado de sus transformaciones en el tiempo. Pero también era un producto distinto de cualquier otro que la naturaleza generaba con su evolución.
La cultura era un producto superior, si se quiere, porque era dependiente de las propiedades generales de la mente humana. Eso es un poco el texto de Taylor a grandes rasgos, ¿no? Y después, para hablar o para responder, si se quiere, estas preguntas fundantes sobre las diferencias que tienen las sociedades humanas entre sí, es un poco que vamos a retomar el texto de Morgan, que nos lleva un poquitito más de tiempo, pues es un poquitito más larguito. Pero bueno, aquí vamos. ¿Alguna duda con el texto de Taylor antes que arranquemos con Morgan? No, no, Valle, no. Perfecto, buenísimo. Eh, entonces, para hablar de las semejanzas y las diferencias entre sociedades, tenemos este texto de Morgan. Las explicaciones sobre el origen y la naturaleza humana fueron la base de las explicaciones sobre las diferencias y semejanzas culturales. Y para esto está lo que se llama, seguramente te suena porque se explica mucho en teóricos, el modelo estadial, que es lo distintivo o lo referente de la teoría evolucionista. Este modelo expresa la manera en que los antropólogos evolucionistas ordenaron científicamente las semejanzas y diferencias culturales en un esquema evolutivo de la humanidad. Y, distinguen tres estadios de evolución: salvajismo, barbarie y civilización. Hay tres o cuatro proposiciones sobre las semejanzas culturales. Todas estas proposiciones surgen o están postuladas sobre una idea de unidad psicobiológica de nuestra especie. ¿Qué significa esto? En primera instancia, que hay una uniformidad de nuestra especie y que esa uniformidad que caracteriza a la cultura debe atribuirse a la acción uniforme de causas uniformes. Es decir, estas causas uniformes refieren a la igualdad de la naturaleza física del hombre, esto que decíamos, tenemos la misma anatomía, el mismo cerebro, igual principio de inteligencia e igual origen. Eso sería la causa uniforme. Y por otro, tenemos una igualdad en las condiciones de vida. Todas las razas humanas tienen el mismo cerebro, dice Morgan. Entonces, sometidos a condiciones similares, las necesidades de los hombres han sido siempre las mismas. Entonces, para Morgan, las semejanzas culturales se explicaban por la igualdad de la naturaleza física del hombre, por la igualdad de las condiciones de vida y sobre todo por un mismo origen en común. De eso parte, para explicar entonces las semejanzas culturales. Ahora, para explicar las diferencias culturales hay algunas proposiciones también. Por un lado, a partir de una crítica a la teoría está difícil esta palabra, degeneracionista, que dice que las diferencias culturales se dan por una degradación de la cultura. Y esto lleva a pensar que la diferencia es un hecho empíricamente constatable, esta idea de la diferencia se ve, es evidente, que es un poco también lo que charlamos sobre el sentido común europeo, la diferencia está ahí, solo tenés que mirarla y ya
¿te das cuenta? Y que la cultura, según los evolucionistas, al ser producto de la naturaleza, es, al igual que la naturaleza, una sola. Es la naturaleza, es la cultura. Y es un poco en relación a esta concepción de unidad psicobiológica, ¿no? Una sola cultura, porque hay una sola naturaleza. Y como la cultura es producto de la naturaleza, está sometida a un proceso de cambio, al igual que la naturaleza, este proceso de cambio que llamamos evolución, es decir, a un proceso evolutivo de diferenciación. Por lo tanto, la cultura, al igual que la naturaleza, presenta diferentes grados de evolución. Entonces, la diferencia cultural, ese objeto de la teoría evolucionista, ese objeto de la antropología en este primer momento, es una diferencia de grado. ¿Qué es esto de que la diferencia cultural sea de grado? Bueno, el grado es una medida. Sirve para medir algo. En este caso, el grado indica la medida de progreso de una cultura. Y esta medida de progreso indica un nivel determinado de acopio y de generación cultural. Es decir, de acopio y de generación de cultura. Va a haber más o menor acopio, más o menor generación de cultura. Y este nivel de generación de cultura señala las condiciones de vida y los logros adquiridos por la humanidad en un tiempo determinado de su evolución. Y también hay una relación entre estos grados, porque como es generalizado, vos podés justamente comparar. Por eso se utilizaba el método comparativo. Entonces, estos grados estaban relacionados y se ordenaban, esta relación se ordenaba según un encadenamiento. Un encadenamiento que tenía que ver con una cuestión acumulativa de cultura, una cuestión temporal y una cuestión causal. Cuando hablamos de acumulamiento de cultura o cuando pensamos el orden en base a lo acumulativo, estamos hablando de que hay grados inferiores de menor cultura y grados superiores de mayor cultura ordenados respectivamente, ¿no? Hacia abajo los de menor, hacia arriba los de mayor cultura. Cuando hablamos del encadenamiento en términos temporales, decimos que los grados inferiores y superiores se ordenan temporalmente, suponiendo una sucesión en el tiempo. Entonces, el grado inferior es antecedente y pasado del grado superior. Ese grado superior va a suceder al grado inferior y va a ocurrir posteriormente en el tiempo. O sea, de más viejo a más nuevo, digamos, ¿no? En términos cronológicos. Y el grado cero de generación de cultura es el origen de la humanidad. Y por último, un encadenamiento o una relación entre estos grados en base a algo causal. O sea, un ordenamiento causal de los grados. El grado inferior, que es menor, es anterior y causa al grado inmediatamente mayor, que es superior y que viene después, es decir, posterior. Es decir, hay una relación de causa y efecto. El grado inferior produce al grado superior, que viene después. Es decir, que los logros y las conquistas producidas en un grado
provocan el paso hacia grados mayores y posteriores de cultura. Entonces, si pasamos de una situación inferior, menor y anterior hacia una situación posterior de mayor generación de cultura y que viene después, ¿qué estamos haciendo? Una progresión. Es una progresión, vas de menos a más. Y en esta progresión es que se funda la noción de progreso cultural. Entonces, este progreso cultural no es más que la relación de cambio de un grado al otro. El cambio es gradual, porque estamos hablando de grados, y esta gradualidad implica, por un lado, flujo en el tiempo, es decir, la no inmediatez, es decir, estos cambios no ocurren de un día para el otro, y por otro, que esa gradualidad se despliega según una progresión geométrica. Es decir, no es que se van sumando de a más, sino que es progresivo en términos geométricos. Ahora te lo voy a explicar mejor porque, dicho así, parece un error, pero ahora te lo voy a explicar mejor. Progresión geométrica es básicamente que el progreso no se realiza de forma lineal, y para eso está, no sé si vos te acordás o lo habrás visto, el cuadrito de los con y los sin. ¿Lo viste? O sea, ¿lo viste en los textos? No sé si lo pudieron, si en algún momento lo explicaron. No, por mi parte no. El No, cuadrito de los sin, ¿no? no, Bueno. no llegué todavía ahí, por eso. Bueno, cuando lo veas, esto te va a quedar un poco más claro, Sí. pero es un cuadro comparativo de... Ahora te lo voy a mostrar. Voy a dar vuelta a la cámara. Ujú. Es este. No sé si lo ves. Ah, sí, lo había visto por arriba. Bueno, dale bola porque, uy, Sí. es, es importante. Ahora igual te lo voy a explicar mejor. Entonces, para los evolucionistas, el progreso cultural, es decir, la evolución cultural, es una ley natural, universal y necesaria. Porque si la evolución natural de Darwin era una ley universal que involucraba a todos los organismos vivos, entonces en el orden cultural el progreso era una ley universal que involucraba a toda la humanidad. Pero el progreso cultural, a diferencia de la evolución natural, se transmite por aprendizaje, mientras que la evolución natural se hace por herencia biológica. Esa es como la diferencia. Y un poquito el método comparativo, vamos a ver ahora, que es el método propio del modelo de la diferencia. Para los evolucionistas culturales, el progreso humano podía mostrarse a través de la observación y de la clasificación. Y se dispusieron a ordenar científicamente las semejanzas y las diferencias culturales en un esquema evolutivo, que es este modelo estadial de que hablamos, donde está el salvajismo, barbarie y la civilización. La comparación se sustenta sobre un tipo de razonamiento familiar, que es el sentido común. Y acá, mi recomendación es que cuando leas esto, vuelvas también a repensarlo en conjunto con las cuestiones del sentido común europeo que vimos la primera clase. Para Taylor, el sentido común tenía que ver con una comparación y él decía, nadie que compare un arco con una ballesta dudará de que la ballesta ha sido una evolución del instrumento
más simple, que sería el arco, ¿no? Es como pensar que el celular hoy en día es una evolución de un instrumento más simple que eran los Movicon horribles de los 90-2000, en los socotrocos esos enormes, ¿no? Bueno, para Taylor y los antropólogos evolucionistas, la cultura se podía pensar de la misma manera. Y la simpleza tenía que ver con tener menos cantidad de conocimientos y de especialización. Y la simpleza siempre era pasado, lejanía temporal y anterioridad. Por esto de la progresión de la que hablamos. El recurso metodológico que utilizaba estos antropólogos evolucionistas era la deducción especulativa. O sea, acudían mucho a eso, ¿por qué? Porque se utiliza cuando no se tiene suficiente información eh, o faltaban objetos o relatos de las costumbres para poder completar la tarea. Entonces se usaba la deducción especulativa para completar datos, eh, por ejemplo, sobre las condiciones originarias de vida del hombre, y se basaban en un supuesto de que todo lo que existe debe tener necesariamente una causa, y que esta causa expresa un estado más simple, de menor diferenciación. Entonces, el estadio eh, se explicaba en base a elementos presentes de un estadio anterior o posterior y se deducía. Es decir, aspectos conocidos de un estadio anterior o posterior servían para deducir otros atributos de un mismo estadio. Es decir, aspectos de un estadio intermedio los conocían en base a otros elementos del estadio anterior o del posterior. La comparación y la deducción se desplegaban dentro de lo que sería una perspectiva retrospectiva. ¿Por qué? Porque justamente los evolucionistas tenían una preocupación de reconstruir la historia de la humanidad y reconstruir sus inventos y sus instituciones. Bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos propios de la teoría evolucionista para construir la diferencia. Hay dos operaciones claves en el viaje del antropólogo evolucionista. Una tiene que ver con un desplazamiento desde el presente al pasado y otra con un descarte progresivo de adquisiciones culturales. Para los evolucionistas, la construcción del otro supone retroceso en el tiempo y despojo de atribuciones culturales. De estas dos operaciones, retroceso y despojo, se desprenden dos mecanismos que organizan la lógica de construcción de la diferencia cultural. Es decir, que explican el modelo estadial en sí y que explican la relación nosotros-otros que está implicada en la construcción de la diferencia cultural. El primer mecanismo implica ir de una hacia otra de las siguientes situaciones. Partimos de una presencia donde hay atribuciones que se tienen, es decir, en términos de cuantía, de generación, de atribuciones culturales, y partimos de esa presencia hacia una ausencia, donde no hay atribuciones, es decir, vamos descontando o haciendo una resta. Entonces comprendemos a la otredad como un universo en el que están ausentes en primera instancia
las atribuciones que son propias del mundo del investigador. Es decir, pienso al otro en términos de lo que le falta con respecto a mi situación particular. ¿Cuál era ese mundo propio del investigador? Bueno, sociedad industrial de Europa y Estados Unidos en el siglo XIX, que es cuando surge este modelo y es el contexto de este modelo. Entonces podemos acuñar una primera clasificación en base a esto, que es que la otredad es un mundo sin, y por eso digo, pasamos del con al sin, es un mundo sin los bienes e instituciones de la civilización moderna. Y te muestro este cuadrito también si por ahí te sirve. ¿Ves? No sé si se llega a ver lo de presencia con y el Sí, ahí signito sí. más, la ausencia sin y el signo menos. Sí. Bueno, ese es como el primer mecanismo. Después tenemos un segundo mecanismo que donde el antropólogo reconoce distinciones en la otredad, es decir, la otredad no es toda la misma. ¿Y por qué? Porque va detectando ciertas presencias, es decir, ciertos con. Y esto significa que, que esa otredad tiene algunas formas conectadas o relacionadas con las formas modernas, pero siempre menos desarrolladas, menos perfectas y por ende incompletas. Entonces, de esta forma, el investigador evolucionista instaura distinciones dentro del mundo de los otros, según haya más presencias o menores presencias, en términos cuantitativos de cantidad. Y también distinciones en base a que estas presencias estén más o menos cercanas en términos cualitativos, de cualidad, o sustancia, como se quiera, en tanto estas se acerquen más o menos a las formas características del nosotros del antropólogo, es decir, del nosotros de esa sociedad europea y de Estados Unidos de fines del siglo XIX. Y ahí es donde viene a jugar este cuadrito, que cuando lo veas te vas a dar cuenta de esta progresión geométrica, de que se parte de una sociedad con muchos sin, o sea, la otredad como una sociedad, la otredad como una cultura con mucho sin, es decir, sin ninguna relación con las formas modernas, hacia sociedad, o sea, hacia otredades que van sumando de a poco un con, dos con, tres con, y eso va significando progresión cultural, mayor acervo cultural, mayor capacidad de generar cultura, y eso quiere decir que se van perfeccionando, van siendo más completas, más desarrolladas, siempre en comparación con la sociedad o la cultura en la que vive ese investigador, antropólogo europeo o estadounidense del fin del siglo XIX. ¿Cómo la ves? Hasta acá. Esto es el modelo de la diferencia. Eh, Bien, bien. Tengo que ponerme las pilas para leer porque estás esclareciendo y simplificando las cosas de una manera bastante buena. Pero tengo que ponerme las pilas para leer también porque generalmente yo hago al revés. Primero suelo leer y después voy a las clases con lo que ya leí. claro.
pero ahora no pude. Entonces, nada, eso. Pero bien, bien, bien. Sí, no hay apuro en realidad. Mm, La verdad es que también está bueno que si todavía no leíste, estas mm. clases te puedan funcionar como un marco de referencia de por dónde entrarle a los textos. Sí, sí, por eso. Sí. Eso está claro. Y también tener en cuenta estos cuadritos Ujú, que a veces cuando los ves decís como, bueno, no pasa claro. nada. Solemos en el proceso de sintetizar la lectura no darle bola a estas cosas, Sí, sí, sí. pero a veces son muy gráficas y sirven para entender a qué hacen referencia, sobre todo porque vos pensás que este primer modelo toma muchas cosas de las ciencias exactas. Entonces tiende mucho como a categorizar, a armar cuadros, eh, todas metodologías y técnicas de las ciencias exactas. Entonces también pensarlo como desde ese lado, como cuál es el contexto para entender mejor por qué surgen las teorías que surgen. Eso es importante para este modelo y para todos, digo. Pero el contexto particular de este modelo tiene que ver con eso, con que las ciencias sociales, las ciencias humanas que eran incipientes, que recién nacían, Sí. constantemente estaban tendiendo a parecerse en los métodos y en las técnicas a las ciencias exactas y naturales, como la física, la química, la matemática, etcétera, Ujú, para lograr algún nivel de autoridad. ujú, O para decir, somos ciencias porque utilizamos los mismos métodos que las ciencias naturales, que también son ciencias. ujú. Por eso este método comparativo. Y me hace Eh, acordar un poco también a las diferencias de los tipos de escuela que vi el año pasado en Como Uno también, un poco. De los tipos sí, de la también, metodología, por eso. claro. Bueno, vos pensás Mm, que a ver, para porque yo me confundo. mm, El funcionalismo sí, que surge en entreguerras sí, tiene mucho que ver con el funcionalismo de Merton, claro, por eso. que es lo de las escuelas de Como Uno, Sí, por eso. lo de la Mass Communication Research. Sí, sí, sí. Entonces, está bueno antropología y está bueno todo el pantallazo general que es Como Uno sobre las escuelas, Sí, porque empezás a encontrarle vinculación y como que caes y decís, ah, con razón. sí, 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 sí. O sea, entendiendo el campo general de las ciencias y dónde se ubicaban las ciencias sociales con respecto a ese campo científico en general, es Claro, que vas entendiendo por qué surgen las teorías en ese momento y con esos métodos. claro, y porque también van surgiendo las nuevas o las nuevas escuelas y todo eso. Sí, y vas entendiendo que las nuevas escuelas no es que de repente el evolucionismo murió y dejó de Sí, no, existir, no. sino que se fueron evolucionando los métodos en base a las críticas a ese evolucionismo, fueron surgiendo las nuevas Sí, teorías sí, que sí. encontraban nuevos métodos, pero siempre en base a una crítica de la teoría anterior, Ujú. que es como surgen en general todas las teorías en el campo de las ciencias sociales en particular. Siempre es una crítica a lo que ya está, por esta idea de mejorar, ¿no? Como cualitativamente Sí. el estudio que haya sobre un tema específico. Ujú. Eh, bueno, si no quedó ninguna duda, eso sería diferencia y nos quedaría por ver el modelo de la diversidad y de la desigualdad, que lo podemos dejar para la próxima clase, que ya van a estar algunos compañeros más eh, que se van a sumar, así nada, pueden ir, no se pierden tanto, Ujú. y pueden ir complementando. Nos volvemos a ver el lunes que viene, mismo horario. Ok, el lunes. Había entendido que era el viernes también. Sí, iba a ser el viernes, pero
Finalmente lo tuvimos que cambiar porque el día de mañana hay junta de carrera y Sí, nosotros desde la 15 somos mayoría en la sí, junta de carrera. Entonces, ¿vos vas a estar ahí ayer? sí, yo soy consejera, entonces me toca estar ahí Claro, y no puedo dar la clase. Y se van a tocar temas interesantes que tienen que ver con la reforma y de la la modificación del reglamento de tesinas, Mm, porque en general hay una problemática que los requisitos para ser tutor, cuando vos llegas al momento de hacer la tesina, te asignan un profesor que es un tutor sí, yo sé que que te se acompaña en el proceso de creación de la tesina. Los requisitos para ser tutor o tutora, tutore, Ujú, son tan altos ujú, que poca cantidad de docentes que puedan llegar a cumplir con esos requisitos, entonces son muchos estudiantes demandando tutor y pocos docentes con la capacidad de hacerse cargo. ujú. Entonces son muy pocos profesores que tienen que cubrir la gran cantidad de tutoreados que hay, porque la carrera es grande. Ujú. Entonces, el objetivo de esta reforma tiene que ver un poco con bajar esos requisitos para que pueda haber más tutores y eso deviene en mayor cantidad de graduados y graduadas. Es decir, que el proceso de recibir, de que te asignen un tutor no lleve tanto tiempo porque va a haber más profesores disponibles para. Después también algunas cosas que sumamos nosotros Claro. como 15 que tienen que ver con mencionar el protocolo de casos de violencia de género. Mm, En general sabemos que la violencia de género es transversal a todos los ámbitos, se da en el ámbito académico, se da en la relación docente-estudiante y también se puede dar en una eventual relación tutoriade. Entonces, para que sepan que existe esa herramienta eh, y algunas cuestiones que tienen que ver con sumar el lenguaje inclusivo y demás. Pero está bueno también que ya antes de empezar con la tesina y demás puedan leer el reglamento de tesina y ver de qué se sí, sí, trata. yo lo estuve chusmeando y me metí. O sea, porque me enteré que había tesinas de producción Sí, y a mí, o sea, yo vengo de estudiar publicidad y diseño y todo ese quilombo. sí. Y vi las tesinas de producción que crean productos o que crean campañas y cosas así, y eso me había re gustado también. Sí, 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 hay tesinas de producción, Como también me hay gusta mucho la tesinas. foto, entonces también vi que habían tesinas audiovisuales y dije, epa, ¿qué es esto? Pensé que era Sí. tipo ponerse a escribir, tipo re académico y nada más. No, no, hay de todo. O sea, Mm, la vieja escuela, digamos, es mm, presentar la tesina, que es el bodoque así, claro. pero no, con el correr del tiempo y las nuevas plataformas y los nuevos medios, surgieron nuevos formatos para presentar la tesina. Una es la producción, yo he escuchado tesinas de producción de radiofónicas, tipo podcast, Ujú, pero también pueden ser audiovisuales, de videos, documentales, se puede hacer en grupo, una o dos, con una compañera que tengas de cursar y quieras hacerla, también se puede. ujú, Tesinas de intervención en un medio o en algún espacio que te guste. sí. Sí, es clave chusmear eso. Yo la empecé a leer ahora porque ya estoy me quedan 8 materias en la tesina, entonces como que ya Sí, estoy en proceso de empezar a ver qué voy a hacer. mm, También están, bueno, los laboratorios de tesina que hace la carrera, que son espacios donde te van dando ideas de temas de tesina, de qué se pueden tratar, tenés contacto con docentes y graduados recientes que estuvieron con distintos temas y en distintos tipos de tesinas y tutoriaron distintos tipos de tesinas. mm, Eh, ujú, entonces también es un espacio que está bueno usar para la cuestión creativa, ¿no? De, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, sé que quiero que sean audiovisual, pero bueno, ¿cómo empiezo a generarme espacios para ampliar mi capacidad creativa al momento? Eh, ¿No? Porque hay como todo un universo ahí que a veces nos deja muy soles y que tiene que ver también con la falta del nuevo plan de estudios, ¿no? Como la necesidad de que se apruebe el nuevo plan de estudio porque
en el nuevo plan de estudio lo que hay es una curricularización de un espacio en el plan Mm. para acompañarnos a los estudiantes en el proceso de hacer la tesina, que hoy por hoy eso no está y es algo que se busca suplir Sí, con porque espacios de la carrera y demás, pero debería estar curricularizado, sí, que no porque sea a voluntad. genera la deserción histórica que Total. tiene como, o sea, que yo, o sea, yo desde, no sé, desde el 2017 que sabía que quería seguir Comu y en ese momento nada, tenía un conocido que había hecho Comu y dijo, no, para cuando ingrese seguro yo va a estar el nuevo plan. Y con el 17, 16 me decía eso, el chabón, un conocido de la familia. Y Claro. iban a cambiar varias cosas. Y no, y yo sabía de antemano que era todo un quilombo ya. Sí, es una cuestión política. Y que genera una banda de deserción también. Genera un montón de deserción. El año pasado o el anterior, no me acuerdo, la dirección de la carrera le hizo una encuesta a 800 graduadas y graduados Sí, de la carrera mandaron y por mail. salió que en promedio tardaron 8 años en recibirse. Sí, Es no, una locura. Es lo cualquier. mismo que tarda alguien que estudia medicina. Sí, Así que sí, esto de la reforma del reglamento de tesinas es una forma de tapar, es como tratar de tapar un bache, digamos, que se sí, solucionaría con la aprobación del plan, claro. pero mientras que eso pasa, hay estudiantes que están esperando recibirse, hay profesores que están esperando ser Sí. tutores, entonces se van generando como estas instancias que no le quitan relevancia a la necesidad del plan nuevo, Mm, pero solucionan una situación que es de emergencia y que necesita resolverse ya. ok. Así que bueno, estamos en eso. Por eso pasamos la clase de mañana para el Sí, sí, no lunes hay en drama. Es más, horario. esa reunión puede ser que se transmitía por el canal de la carrera. Sí, se transmite por YouTube, el canal de la carrera, la dirección de la carrera, así que si la querés ver, Sí, estás ahí es de información pública. claro. Bueno, re bien, Aye, la verdad. Y re, mil gracias también No, de nada. Bueno, nos vemos el lunes por la y nada, apoyo. cuando tengamos el video subido nosotros, este video, te lo paso, así si sabes de alguien que lo quiera Ah, ver, pero y se lo paso a las chicas y a las así chiques en para que... privado, imagino. Eh, ¿Qué? Así en privado y después lo pasan el link, digamos, a los compañeros que. Claro, Ah, ta, ta, después ta. les paso por privado el Listo. link para que lo puedan pasárselo a quien crean que lo necesita. Tranqui, genial. Así que Gracias. bueno, gracias Ceci, Dale, gracias, Oye, gracias, Juli. nos vemos. Buen fin de chico.